La primera presentación va a estar a cargo de la doctora Marta Silvia del Río. La ponencia se titula Pruebas de experiencia de usuario inclusivas y la doctora Marta es consultora y conferencista sobre temas de experiencia de usuario. Es profesora titular en la Universidad de Monterrey, donde se imparten las materias relacionadas a experiencia de usuario. Fue directora regional para América Latina de User Experience Professional Association en los periodos 2016-2018 y 2018-2020. También fue directora de los posgrados de Ingeniería y Diseño de la UDEM del 2004 al 2011. La doctora Marta es una de las promotoras de eventos e iniciativas de diseño de experiencia de usuario en México, destacando el manifiesto de usabilidad y accesibilidad para portales gubernamentales mexicanos. Es autora de múltiples artículos científicos arbitrados sobre temas de accesibilidad, interacción y realidades virtual y aumentada. También ha escrito 5 libros y varios capítulos de libros. Cuenta con un doctorado en TI de la Universidad de La Laguna en Tenerife, en Islas Canarias. Bienvenida, doctora. Agradecemos su presencia el día de hoy y le damos pase para que pueda realizar la presentación el día de hoy. Gracias. Doctora, no se olvide de encender el micro. Preguntaba que si se veía mi pantalla. ¿Todavía no se ve? Ok, aquí está. Ahora ¿ya? sí. Sí, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer mucho la oportunidad de estar en este espacio. Yo soy una creyente de siempre compartir la información y apoyar a los que van iniciando en el área de UX, y hoy me gustaría hablarles de pruebas inclusivas. Entonces, antes de empezar a hablar de estas pruebas, hay varias definiciones que tengo que dar, y la primera es la de diversidad. Y aquí tenemos una definición en donde dice que la diversidad incluye todas las formas en que las gentes pueden ser diferentes y similares, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y aunque las mismas personas parezcan iguales, en realidad no son iguales, incluso aunque sean gemelos. Entonces, siempre entre más diverso es un ambiente, más enriquecedor, más puntos de vista diferentes se tienen, y el producto, el servicio, lo que se esté trabajando va a ser más rico si hay más diversidad. Adicional, la diversidad organizacional requiere evaluación constante para asegurarme que todas las perspectivas de todos los individuos estén representados. Entonces, eso es lo primero con lo que quiero empezar. Todos somos diferentes. En segundo lugar, quiero definir qué es equidad. La equidad es el trato justo para todos los miembros de una comunidad. Entonces, se requiere tener mucho compromiso, muchas prioridades estratégicas, recursos, respeto, y continuamente estar evaluando si estamos llegando a esto de equidad. Y la forma más sencilla de mostrar equidad es esta. Hay una diferencia entre igualdad y equidad, ¿sí? Entonces, en vez de intentar tratar a todo mundo igual, lo ideal es tratar a cada persona en base a lo que necesita. Entonces, por ejemplo, yo en especial en la universidad tengo alumnos con Asperger que se alteran mucho en los exámenes. Entonces, con solamente darles más tiempo en el examen a ellos, con eso es suficiente para que su nivel de estrés baje y puedan aportar lo mismo que sus compañeros. Entonces, esos detallitos en equidad
hacen que de alguna manera se esté incluyendo a todos, se esté tratando a todos según sus necesidades. Lo mismo, por ejemplo, si tengo alumnos daltónicos, que ocurre más seguido de lo que ustedes piensan, porque el 10% de la población es daltónica. Entonces, un grupo de 30 alumnos, estadísticamente, va a haber 3 daltónicos. Y como que los profesores normalmente no preguntan, ¿no? Pero cuando preguntas quién es daltónico, bueno, pues puedes preparar tus presentaciones para que si hay alguna filmina que tenga color, puedes poner la versión alternativa para ese tipo de daltonismo y con eso tienes equidad, ¿sí? Con todo el mundo. Y en tercer lugar, definir qué es la accesibilidad. Y en accesibilidad estamos hablando de brindar un acceso continuo y equitativo a todo lo largo de la experiencia. Entonces, abarca cómo las organizaciones en general preparan los espacios, preparan todos los procesos para todas las personas que estén involucradas, ¿sí? Y esto no estamos hablando ya nada más de empleados, sino también de clientes, de proveedores, o sea, todo el que esté involucrado, bueno, ¿cómo hago que todos puedan aportar en la misma forma? Entonces, cuando yo pienso ya en lo que es accesibilidad, ahora, inclusión, se refiere al esfuerzo intencional y continuo de asegurar que todas las personas participen plenamente en todos los aspectos. Entonces, si yo tengo un sitio web, por ejemplo, y quiero que todas las personas participen, bueno, pues eso incluye a personas ciegas. ¿Cómo me voy a asegurar que esas personas puedan participar en un foro de discusión? ¿Cómo me voy a asegurar que esas personas, si yo tengo un video, sepan qué está pasando en el video, ¿sí? Aunque no vean, ¿sí? Entonces, voy a tener una descripción del video, que es lo que sucede hoy en día con Netflix, por ejemplo. Entonces, la idea es que todos los participantes sean valorados como miembros respetados de la organización y la comunidad. Que si quieren participar, puedan hacerlo, que haya mecanismos. Entonces, resulta complicado asegurarme en que todos los miembros de una comunidad puedan participar equitativamente, ¿sí? Entonces, si ya me voy directo a la parte tecnológica, bueno, pues la Web Accessibility Initiative refiere que los sitios, las herramientas y la tecnología se deben diseñar y desarrollar para que cualquier persona con alguna discapacidad la pueda usar. Y esto significa percibir, entender, navegar y contribuir. ¿Qué quiere decir? Que si yo no veo, ¿sí? Y hay un diagrama o una imagen y a lo mejor yo puedo darle clic para recibir más información, yo tengo que asegurarme que una persona que es ciega sepa que ahí hay un diagrama, sepa que le puede dar clic y pueda recibir esa información. Entonces, primero percibir que existe algo a lo que yo puedo acceder. Luego, hacerlo de una forma que sea entendible. Entonces, hay que pensar que no todo mundo va a tener el mismo dominio del idioma. Entonces, si yo hablo en un lenguaje simple, esto facilita mucho, por ejemplo, para una persona que su nivel de estudios no es tan alto o una persona extranjera en donde el dominio del lenguaje a lo mejor no es el más grande, ¿sí? Yo debo de poder navegar por todos lados y finalmente contribuir. Entonces, ahora lo que sigue es platicar porque esto es importante. Y lo primero que yo les digo es que a todos ustedes les deseo una discapacidad, porque si ustedes no la llegan a tener,
significa que murieron jóvenes, porque todos vamos a tener discapacidades cuando estemos en nuestra tercera edad. Entonces, de acuerdo a la ONU, actualmente el 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. Estamos hablando de 1.000 millones de personas. Pero este número se está incrementando año con año, porque conforme las personas viven más, las personas de la tercera edad van a tener más discapacidades, y entonces conforme va aumentando la edad promedio por país, bueno, pues va aumentando el número de discapacitados. Entonces, en países en donde la expectativa de vida es de 70 o más, la gente vive 8 años en promedio con una discapacidad. Pero, por ejemplo, tanto Colombia como México no tienen una expectativa de vida de 70. Es más alta. Entonces, el número de años que vivimos con discapacidad es mayor. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros vamos a estar en esos zapatos. En algún momento vamos a llegar a ser discapacitados, y todo lo que nosotros hagamos ahorita por las personas de la tercera edad, por las personas discapacitadas, pues va a ser en la medida que el día que nosotros estemos en esos zapatos, bueno, se ocupen de nosotros y nos permitan interactuar. Entonces, por esto es muy importante. Es un derecho humano, según la ONU, y realmente es algo que se está fomentando mucho. Ahora, vamos a hablar un poco de las discapacidades. Y normalmente cuando yo les pregunto a mis alumnos, bueno, ¿qué discapacidades existen? Básicamente me dicen inmediato auditiva y visual. Nada más que la pura discapacidad visual es amplísima. Una discapacidad visual puede ser no ver bien sin anteojos, ¿sí? Que te pones unos anteojos y se resuelve el problema, pero puede ser daltonismo, puede ser tener cataratas, o puede ser ceguera parcial o ceguera total. Entonces, en realidad, la discapacidad visual se puede presentar en muchas formas. A lo mejor yo tengo visión de túnel, ¿sí? Tengo diabetes avanzada, ¿sí? Entonces hay que cuidar todo esto, ¿sí? Esa es la pura visual, pero no es la única que existe. Obviamente está la auditiva, y en auditiva yo puedo ser sordo de un oído o de ambos, ¿sí? Y también está, por ejemplo, la verbal. Hoy en día cada vez hay más comandos de voz. Hoy en día yo tengo un aparato Siri, Cortana, Alexa, y además en mi carro ya recibe comandos de voz. ¿Qué pasa si yo soy tartamudo? ¿Voy a poder hacer estos comandos de voz? ¿Qué pasa si yo tengo una discapacidad cognitiva o neurológica, por ejemplo, Parkinson, ¿sí? Cognitiva como síndrome de Down. ¿Qué pasa si yo tengo alguna discapacidad motora? Si yo estoy en silla de ruedas, si no me puedo desplazar tan fácilmente. Si solo tengo una mano, es muy complicado dar control al suprimir cuando tienes una sola mano, ¿no? Entonces, hay que pensar en todos los tipos de discapacidades que hay, y no solo las dos más famosas que existen. Entonces, nuevamente vamos a definir discapacidad de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Nos dicen que personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, y que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, algo muy importante es hacer notar que una persona con discapacidad puede no ser considerada discapacitada en otra sociedad. Entonces, si yo pienso en la época de las cavernas, por ejemplo, yo usaba anteojos, ¿sí? Y tenía
5 grados de dioptría en astigmatismo, que era bastante. Me operé los ojos, ¿no? Pero antes de esto tenía esa discapacidad. ¿Qué pasaba si yo estaba en las épocas de las cavernas, en donde no existían los anteojos? Bueno, yo era una discapacitada, porque cuando viniera un león o un diente de sable, yo lo iba a ver demasiado tarde, ya iba a estar muy cerca para cuando yo lo viera. Entonces mi expectativa de vida era muy baja porque yo era discapacitada, ¿sí? Y hoy en día, una persona que usa anteojos, bueno, ya no se le considera discapacitada, ¿no? Es algo que se normalizó y la gente lo ve como pues, usa anteojos y ya. Entonces, esta percepción de discapacidad depende mucho de qué tecnologías y asistencias existan y consideraciones culturales. Hay culturas que consideran a alguien discapacitado y otras que no. Y vamos a ver un ejemplo de cómo la discapacidad está en la sociedad y no en la persona. Si yo soy una persona que está en silla de ruedas, bueno, pues yo puedo estar discapacitada para subirme a un autobús o no. ¿Y de qué depende eso? Bueno, pues si el autobús está preparado para que baje una plataforma y suba la silla de ruedas y me suban al autobús, entonces yo estoy perfectamente capacitada para subirme ese autobús. Sin embargo, si ese autobús tiene escalones, bueno, pues yo estoy discapacitada para subir. Lo mismo en un edificio. Este edificio de la derecha es antiguo y yo necesito subir 5 escalones. Entonces, si vengo en silla de ruedas, pues no voy a poder hacerlo. Entonces, en la medida en que la sociedad empieza a hacer cosas como, por ejemplo, en la época de los 90s, me decían que en Michigan llegaron cuadrillas de obreros durante meses a romper las, no sé si les dicen ustedes aceras o banquetas, a romperlas en las esquinas para hacer rampas y gracias a eso hoy en día se puede viajar por todo Michigan con carreolas o con silla de ruedas y yo puedo descender y ascender de calle en calle sin ningún problema, ¿sí? Incluso seguramente han visto estas guías que es un surco que hay en la calle y esto es para que una persona invidente pueda llevar el bastón en ese surco y no se desvíe. Entonces, ¿qué significa? Que la sociedad es la que permite o no permite que una persona pueda desarrollarse de forma independiente en una sociedad. Ahora, hay varios tipos de discapacidades. Está la permanente, la temporal y la situacional. La discapacidad permanente, como en este caso lo vemos, es cuando yo pierdo un brazo, ¿sí? Eso ya va a ser para el resto de mi vida, entonces ahí tengo una discapacidad permanente. Pero si yo me rompo un brazo, yo no voy a tener un brazo por 1 o 2 meses, ¿sí? Es la temporal. Entonces, durante un tiempo prolongado, no voy a tener brazo. Y la situacional es, en este momento, no tengo un brazo porque estoy cargando un bebé. Es algo que fácilmente puedo corregir si, por ejemplo, se lo paso a otra persona, al bebé, entonces ya tengo otra vez los 2 brazos. Entonces, esos son los 3 tipos de discapacidad. Pero lo que yo haga para ayudar a una persona con discapacidad permanente beneficia a las discapacidades temporal y situacional. Entonces, si yo hago algo para que el cajero se pueda usar con una sola mano, pues eso también ayuda a la mamá que trae un bebé cargando, ¿sí? Si yo pienso, por ejemplo, en audición, pues una discapacidad situacional es si yo soy el barman y el ruido no me deja escuchar las conversaciones, ¿no? Porque es muy ruidoso el lugar. Esa es una discapacidad situacional. En el momento que yo salga del bar, ya escucho perfectamente. Temporal,
Podría ser que yo tuviera una infección de oído que me impidiera oír, pero pues eso va a ser 1 o 2 semanas en lo que se cura. Y la permanente es en la que yo soy o totalmente sordo o perdí la audición en un oído. Entonces, hay que pensar que no solamente estamos ayudando a una persona con discapacidad permanente, que era lo que decía la ONU, que era el 15% de las personas, sino que estamos ayudando a una población mucho más grande que puede tener una discapacidad temporal y situacional. Y cuando llega a suceder esto, puede ser muy frustrante, muy problemático. Por ejemplo, a mí me tocó ser ciega aproximadamente 3 semanas cuando me detectaron diabetes. Tenemos el azúcar, cuando hay diabetes, yo soy diabética, tienes el azúcar en todas las células del cuerpo, no nada más en la sangre. Y eso significa que el humor acuoso en mi ojo, en vez de ser agua, era miel. Momento que me bajan el azúcar a un nivel estándar, bueno, mi ojo estaba acostumbrado a otra refracción de la luz. Entonces yo tuve como 3 semanas para acostumbrarme a esta nueva cosa, y esas 3 semanas yo no veía nada. Y no tienen idea de lo frustrante que es el trabajar. Ahí aprendí a usar las lupas de Windows y todo esto. Puede ser muy problemático cuando te das cuenta por lo que pasan personas que tienen discapacidad. Ahora, hay muchas herramientas en las que tenemos que pensar al momento de hablar de discapacidades. Entonces, por ejemplo, hay lectores de pantalla que van leyendo todo el código que está atrás de una página web, por ejemplo, o una aplicación, pero entonces ahí importa mucho el que yo ponga una imagen que se llame catedraldemexico.jpg en vez de poner foto.jpg, que no le diría nada a la persona. Yo puedo tener un lector braille cuando a lo mejor la persona no es solo ciega, sino también sorda, y entonces el lector de pantalla no sirve. Entonces, estos lectores braille me permiten teclear y me permiten leer en la parte inferior. Puedo ver los puntos y leer qué está diciendo la pantalla. El reconocimiento de voz es otro método que puede ayudar a personas con discapacidades. El amplificador de pantalla para que yo pueda ver, por ejemplo, las celdas de Excel mucho más grandes. Los lentes cromáticos, donde yo veo color por primera vez. Seguramente muchos de ustedes han visto estos videos en internet en donde la gente ve color por primera vez y lloran todos, ¿sí? Porque pues es una experiencia muy difícil. La autodescripción. Piensen, por ejemplo, este corto de Pixar de los pájaros, en donde no hay una palabra en todo el corto. La autodescripción, Netflix la tiene para algunas de sus series y otros servicios de streaming están empezando a hacerla. Utilizan un narrador que va narrando todo lo que se está viendo, pero no se está escuchando. Entonces te van explicando qué está pasando en el corto, por ejemplo. El tener, por ejemplo, audífonos en mono. Yo veía en los juegos que se podía configurar audífonos en mono y yo decía, ¿quién va a querer tenerlo en mono pudiendo tenerlo en estéreo? Pues una persona que es sorda de un oído. Entonces va a querer recibir todo el estímulo en el otro oído, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas se tienen que seguir permitiendo la configuración para los demás. O luces parpadeantes. Cuando alguien toca la puerta, si yo soy sordo, bueno, veo la luz parpadeante y sé que está pasando algo. Y hay herramientas como apuntadores de boca, si yo tengo parálisis del cuerpo o varita de cabeza. O sea, puede haber muchas herramientas que a lo mejor nosotros no habíamos pensado. O un mouse gigante que a lo mejor yo puedo accionar con el pie, si es en la única parte del cuerpo donde tengo movilidad. O este es el teclado adaptativo en caso de que yo tenga una sola mano, ¿sí? Entonces me permite controlar todo con una mano. Entonces, una vez que vimos
todas estas herramientas que requieren las personas discapacitadas, entonces ahora sí hay que pensar en las pruebas. ¿Qué tipos de usuarios busco al hacer una prueba de usabilidad? Bueno, pues si la gente reclutada es una muestra de la sociedad, entonces yo esperaría que el 15% de mis usuarios deberían tener alguna discapacidad, porque eso representa el 15% de la población con discapacidad. Y si ustedes hacen conciencia, díganme cuántos de ustedes incluyen personas con discapacidad al hacer pruebas. Ahora, ¿qué debo de considerar al hacer pruebas? Traslados. ¿Cómo va a llegar la persona? Por ejemplo, yo invito a una persona a la universidad a hablar de cómo navegan las personas invidentes en Internet y yo sé que Uber tiene un servicio de atención a gente invidente en donde el chofer busca a la persona en vez de que la persona esté buscando al carro. Entonces, el acceso, cómo van a llegar, dónde se van a estacionar, cómo van a subir el elevador, a qué piso es posible, cómo van a navegar. Por ejemplo, los escritorios tienen espacio suficiente para que pase una silla de ruedas. Si el elevador te dice en qué piso estás con un toque de campana, bueno, pues si la persona es sorda, ¿cómo vamos a hacer que sepa que ya llegó al piso o que ya terminó la prueba o lo que sea? Los apoyos que tenga, por ejemplo, si una persona es invidente y llega con un perro guía, uno no debe de interactuar con el perro, no debe decir perrito bonito, o sea, debe dejar que el perro esté alerta y esté apoyando al dueño. Si traen sus propios aditamentos, yo debo de poder dejar que ellos usen sus laptops o su lector de pantalla, ¿sí? Cómo se realizan las pruebas, asegurarme que si la persona no ve, bueno, haya alguien que lea las instrucciones o estén en comandos de voz o qué se hace, y el tipo de incentivos que se ofrecen. Nosotros teníamos incentivos muy genéricos, por ejemplo, libretas de la universidad. Entonces yo decía, bueno, pues esta persona invidente, este regalo no se lo puedo hacer porque él usa todo digital, o sea, no va a escribir en una libreta, ¿sí? O teníamos, ciertos regalos que decían, pues esto no funciona en esta situación. Entonces hay que cuidar todo esto cuando hacemos pruebas inclusivas. Pues muchas gracias. Esta es mi presentación. No sé si haya alguna pregunta. Y además les dejo mis datos de contacto, mi LinkedIn, mi Twitter y además tengo pequeñas cápsulas gratuitas en un sitio gratuito que se llama Hablemos de Experiencia.online, en donde pueden ver de más temas y a lo mejor hacer alguna pregunta e interactuar.